tardes con todos nuestros televidentes. Hoy tenemos importante información que transmitirles de lo que ocurre a nivel nacional e internacional. Arrancamos con nuestros titulares, preste atención. El presidente de la República, Lenín Moreno, encabeza una reunión de gabinete ampliado en el Palacio de Gobierno. La casa presidencial se encuentra custodiada por fuerzas militares. La ciudadanía enfrentó inconvenientes de movilidad por la decisión del gremio de transportistas de paralizar el servicio a nivel nacional. Se bloquearon principales vías de acceso. En lo internacional, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, posesiona a su nuevo gabinete conformado por 18 funcionarios, manteniéndose la paridad de género. Y en los deportes, Liga Deportiva Universitaria y Emelec protagonizan esta noche el partido de semifinal de la Copa Ecuador. Ayer Barcelona derrotó a Delfín en el mismo torneo. En este momento nosotros tenemos información importante que emitirle a cada uno de ustedes y queremos comentarles que nuestro equipo periodístico se encuentra desplegado a nivel nacional en absolutamente todas las provincias de nuestro país y en este momento hacemos contacto con nuestro compañero Javier Ceballos, que se encuentra desde la presidencia, y también con nuestra compañera Valeria Villarroel, que se encuentra desde el ECO 911. Javier, te escuchamos, muy buenas tardes. Detállanos más detalles de la jornada del día de hoy. Gracias, Carla, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos televidentes. Y esta información la generamos en vivo desde el Palacio de Gobierno, donde sin duda alguna es una jornada ajetreada de este día jueves. Muy temprano el Palacio de Gobierno, las inmediaciones del Palacio de Gobierno amaneció cercado por medidas de seguridad. Pido a producción rodar las imágenes que registramos a media mañana de hoy, donde se registraron incidentes entre los manifestantes que pretendieron ingresar hasta el Palacio de Gobierno. Rompieron justamente un cerco de la policía en las inmediaciones de las calles Olmedo y Guayaquil. Esto generó que la Policía Nacional se vea obligada a usar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que pretendían ingresar hasta acá, hasta el Palacio de Gobierno. En medio de esa agresión, pues se registraron también incidentes con miembros de prensa, donde los policías que estaban encargados de custodiar la seguridad agredieron a fotoperiodistas y reporteros de medios digitales. También el Palacio de Gobierno, al interior del Palacio de Gobierno, tomó medidas de seguridad para evitar cualquier contratiempo durante el transcurso de esta jornada sin duda complicada para el país. Momentos antes de esta reunión de gabinete ampliado, donde la encabeza en estos precisos instantes el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, destacó la apertura que tiene al momento el gobierno nacional para buscar soluciones y buscar conciliación de posiciones entre los sectores que se oponen a las decisiones económicas adoptadas por el gobierno. Escuchemos lo que dijo antes del gabinete ampliado el ministro de Trabajo, Andrés Madero. La posición del gobierno es clara, se escucharán las voces, se dialogará, pero siempre y cuando se mantenga el orden. Estamos buscando eso, que en el país hay un orden, que se respeten los derechos de todos, también de los que están de acuerdo. Ustedes podrán revisar a través de las redes sociales también que hay mucho apoyo de gente que está cumpliendo con sus labores, que quiere trabajar, porque el país el día de hoy está determinado a que va a trabajar. La gente hoy quiere trabajar, la gente quiere formar parte de la reactivación económica, la gente no quiere protestas sin propuesta, la gente quiere soluciones. Y esta propuesta, esta resolución, esta decisión que ha tomado el presidente Lenín Moreno para atacar definitivamente problemas estructurales del Estado va a ser seguida y va a ser frecuentada por todos nosotros. También hace pocos instantes registramos la presencia del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz. Según sus palabras, él tuvo un diálogo muy breve con el presidente de la República, Lenín Moreno, a quien le pidió buscar alguna medida alternativa para solucionar estas medidas, de hecho, que a esta hora se registran en todo el país. Escuchemos la propuesta que hizo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al jefe de Estado, Lenín Moreno. Quiero invitarle a la ciudadanía que estemos pendientes, que estemos nosotros latentes y que podamos encontrar un diálogo. Creo que estas crisis son oportunidades disfrazadas, sobre todo para buscar mejores soluciones. Una de las cosas para poder compensar
esta realidad que está atravesando el país y que son momentos difíciles para el país, pero seguramente necesarios, es a lo mejor focalizar los subsidios. Le he manifestado al señor presidente que considere dentro de esa posible revisión de esta toma de decisiones con respecto al tema de los combustibles, la focalización de los subsidios que vayan seguramente al tema del transporte público y también al transporte que nos permita a nosotros tener una economía productiva de mejor manera. Cuando son las 13 horas con 12 minutos les contamos que el gabinete ampliado aún sigue desarrollándose aquí en el Palacio de Gobierno. Está previsto que en unos pocos minutos más voceros del gobierno den a conocer o hagan una evaluación de lo que se ha desarrollado durante esta jornada de hoy. Nosotros estaremos pendientes y solicitaremos el cambio respectivo apenas ya las autoridades que han ofrecido dar unas breves declaraciones estén acá ya con nosotros con los medios de comunicación. Hasta tanto voy contigo, Carla, y estoy acá pendiente de cualquier novedad. Muchas gracias, Javier, por tu reporte. Nosotros ampliaremos tu información en nuestras siguientes emisiones y ahora hacemos contacto con nuestra compañera Valeria Villarruel, quien se encuentra en el Sistema Integrado de Seguridad ECU 91. Valeria, buenas tardes, ¿nos tienes novedades a esta hora? 1:00 con 7 minutos, estamos a través de Telediario. Buenas tardes, amigos televidentes. Y en estudio, Carla y Sofía, muy buenas tardes. Nos encontramos... Buenas tardes, 1:00 con 8 minutos. Estamos a través de Telediario. Buenas tardes, Carla. Estamos transmitiendo desde el servicio de emergencia ECU 911. Queremos conocer cuál es el monitoreo o más bien el balance de la jornada de protesta que se ha desarrollado desde este jueves. Hay 4.630 cámaras que están operativas a escala nacional y nosotros queremos invitarle al director del servicio ECU 911, Juan Zapata, para que nos cuente cuál es la situación de las carreteras y ciudades del país a esta hora. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Primero hemos recibido 3.150 llamadas solamente por el tema de concentraciones a nivel nacional, es decir, nos ha aumentado en todos los ECUs a nivel país un 30-40% las llamadas que normalmente nosotros atendemos para la articulación de emergencias. En cuanto a las carreteras, no hemos tenido afectaciones, la mayor parte de las 230 concentraciones se han hecho en zonas urbanas, quizás el paso lateral en Ambato y Carapungo, es decir, que nos complica la Pana Norte acá en la ciudad de Quito, es lo que podríamos resaltar. Y en Chimborazo, que teníamos la complicación en la carretera Colta-Payatanga y Alauxí-Chunchi. Del resto no hemos tenido mayores complicaciones. ¿En qué provincias se han registrado los mayores incidentes? ¿Cuántas son en total a escala nacional? Bueno, nosotros hemos tenido mayor complicación, digamos así, en la ciudad de Quito, es decir, obviamente en la provincia de Pichincha. En Quito tenemos 36 puntos, 36 concentraciones, Mejía 5, Rumiñahui 6, total 47. De ahí la otra ciudad que hemos tenido complicaciones, Santo Domingo con 30, Ambato con 18, Riobamba con 10, pero total son 230 concentraciones que hemos tenido a niveles. ¿En cuántas provincias del país? En 20 provincias del país, ¿no? Pero que en algunos casos tenemos 1, 2, no nos complica la movilidad. Quizá la movilidad en la ciudad de Ambato es lo que más nos ha preocupado por los lugares estratégicos que se han colocado vehículos. Desde que se instaló el puesto de mando unificado desde la medianoche de este jueves, ¿cómo se ha articulado el trabajo con la policía, con los militares y el Ministerio de Salud para garantizar el orden, como usted lo dijo hace pocos minutos en un balance que dio de la jornada? Bueno, el modelo de gestión del ECU 911 es eso, tener las instituciones articuladas. Aquí generamos nosotros 5 paquetes de emergencias, que es seguridad ciudadana, en este caso estamos hablando de tema de orden público, gestión de riesgos, gestión sanitaria, tránsito, movilidad, que es quizás la mayor afectación, y respuestas municipales. Estamos, como hacemos todos los días, estamos articulados con todas las instituciones. Obviamente ahora, por estar activada la mesa 2, está el Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Gestión de Riesgos y todas las entidades, de una manera que cuando existe a través de videovigilancia inclusive o requerimiento telefónico la necesidad
necesidad del recurso, pues lo tenemos a la mano con nuestros entes articuladores, que son las instituciones que usted las nombró. Quizás ustedes están alertando a las fuerzas de seguridad para que se trabaje en despejar las vías, porque existen bloqueos, se ha reportado en varias provincias del país. Sí, efectivamente, la videovigilancia justamente tiene ese rol, esa función importante de ser una herramienta fundamental para las personas que están en territorio. Por ejemplo, a través de la videovigilancia hemos visto cierre ayer en Tambillo, por ejemplo, y fue de manera profesional por la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos habilitado. Hoy tuvimos la posible quema ahí de un cajero electrónico y gracias a Dios llegó rápido e inmediatamente la policía y el Cuerpo de Bomberos. Entonces, así se está articulando. Nuestra función es articular emergencias. También el Ministerio de Salud nos ha reportado que las ambulancias no han tenido afectación, es decir, han podido llegar hacia sus orígenes, desde sus orígenes hacia sus destinos, con lo que ellos obviamente tienen una función muy importante, que es salvaguardar la salud de las personas. Un balance de detenidos, heridos. Bueno, la actualización lo hará obviamente Policía Nacional, está manejando ese dato. El personal operativo que está trabajando aquí en el ECU 911 para atender las llamadas de emergencia que como usted ha dicho se han incrementado. Sí, el 40% nos dicen que hemos incrementado en llamadas, es decir, tenemos inclusive llamadas en espera, y la ciudadanía también que nos entienda, estamos con mucha carga de llamadas hacia el servicio, y como les decíamos, todas las salas de crisis a nivel nacional de los ECUs 911 están siendo puestos de mando unificados, en donde están todas las instituciones, y ese es el modelo articulador para el tema de emergencia. ¿Cuántos operadores? 2.000 funcionarios a nivel país estamos activados para este tema. Ahora que estamos frente a la pantalla del sistema de monitoreo del sistema del servicio integrado ECU 911, queremos que nos cuente cuáles son las vías habilitadas que están en la capital de los ecuatorianos para que la gente pueda trasladarse, movilizarse ya después de sus trabajos hacia sus hogares o después de las universidades hacia su lugar de destino. Importante decirles que tenemos complicaciones en la Simón Bolívar en 3 puntos que son estratégicos, ¿no? Carapungo, el Redondel de Gualo y sobre todo las lomas de Puengasí. También tuvimos complicaciones en la Morán Valverde, en el puente Guajaló, y sobre todo la recomendación a quienes van al aeropuerto o vienen desde el aeropuerto utilizar la vía Collas, por cuanto en Lumbici y en el Redondel de Alpachaca también tenemos cierres lastimosamente de vehículos que se han cruzado en la vía. ¿El servicio de transporte municipal? El transporte municipal operó en la mañana normalmente, pero lastimosamente el cierre de la Morán Valverde nos afecta al circuito que se tiene de la Morán Valverde hasta el Labrador, y el cierre en Carcelén obviamente nos genera el conflicto en el circuito norte-sur, que es desde Carcelén hacia el Ejido. Hoy está operando solamente la Ecovía y al habernos complicado también la Marín solamente hacia la Casa de la Cultura. ¿Y qué medidas están tomando quizás en otra provincia donde se registra también el mayor número de incidentes? Bueno, todos estamos activados tal cual en Quito, ¿no? Con todas las instituciones, en algunos casos están los señores gobernadores, intendentes, comandantes de policía y todo el ECU 911 activado. Queremos agradecer al director del ECU 911, Juan Zapata. Ese es el balance. A esta hora existe concentraciones en 20 provincias del país, 21 provincias del país a esta hora. Nosotros queremos conocer cuál es el balance de lo que ocurre aquí en la capital de los ecuatorianos. Se conoce que existen 11 detenidos y también varios miembros de la policía heridos. Queremos conversar con el coronel Carlos Blanco, jefe de operaciones del Distrito Metropolitano de Quito. Buenas tardes. Cuénteme qué incidentes se han registrado aquí en la capital de los ecuatorianos. Bueno, tuvimos un incidente actualizado nuevamente en Carapungo. Fueron detenidos 6 personas más. Al momento tenemos 15 detenidos por agresiones violentas a miembros policiales y a personal de la Policía Metropolitana. Estamos solucionando este momento en el sector del Alpachaca. Estamos retirando los vehículos que están allá, con colaboración del personal militar también, para poder habilitar la otra vía hacia el aeropuerto. Entiendo que existen lugares que se ha cercado por seguridad para precautelar los bienes patrimoniales de la capital. Pues sí, estamos asegurando el centro de Quito, la casco colonial. También tenemos los lugares donde tenemos almacenamiento de combustibles, gas, licuado de petróleo, justamente para que no sufran ataques por parte de estas personas. ¿Cuántos efectivos se han desplegado? Tenemos 4.188 hasta el momento. No hemos descuidado el resto de lo que tiene que ver con seguridad ciudadana. Muchísimas gracias al coronel Carlos Blanco, jefe de operaciones del Distrito Metropolitano de Quito. Son las 13:15. Esta es la información que se registra aquí en la sala de operaciones del Servicio Integrado de Emergencia ECU
911. Si la información amerita, nosotros nuevamente estaremos informándole, transmitiéndole en vivo lo que ocurre desde este punto de la capital. Regresamos a estudios con Carla. Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. Muchas gracias por tu completo reporte y, por supuesto, informarle a la ciudadanía que sepa de todas las noticias desde las fuentes oficiales. Y en este mismo tema, los dirigentes de 11 federaciones de transporte mantienen una reunión permanente en la Cámara de Transporte Pesado en Quito. En este encuentro se evalúa minuto a minuto la medida de suspensión de sus actividades de su servicio. Afirman que la acción solo se detendrá cuando el gobierno derogue el decreto ejecutivo 883 que liberó el precio de los combustibles. Sus representantes además lamentaron que en este día ninguna autoridad del Ejecutivo se haya contactado en búsqueda de una solución. En este caso, derogando ese decreto, todo vuelve a su estado normal como estaba. Y allí sí que el gobierno entendamos que ese subsidio tiene que ser focalizado. No puede, bajo ninguna circunstancia, tirarse para todo. Hasta este momento tenemos información que todas las ciudades tenemos reportes que no hay movilidad. Hay una federación que es la FENATRAPE, que desde luego existe, ayer como información que estaban reunidos analizando también la problemática. Y sé que dentro de todo transportista, en el momento que le suben el combustible, todos estamos de acuerdo a que no se debe, si no hay una medida compensatoria, no se puede subir. Ahora nos vamos hasta Cuenca, en donde, a pesar de que los transportistas aseguraron que no bloquearán las vías, varias calles fueron tomadas por este gremio. César Tacuri está en la capital Azuaya y nos tiene más información. César, muy buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes. Sí, pese a que los taxistas anunciaron muy temprano en la mañana que no bloquearían las vías, pues esto finalmente durante la jornada de protestas de hoy sí sucedió. Bloquearon calles y avenidas principales en la ciudad de Cuenca y nudos críticos, como por ejemplo los ingresos a los hospitales públicos, mientras estudiantes universitarios también se dieron cita en los bajos de la gobernación de Azuay en medida de protesta contra los ajustes económicos anunciados por el gobierno. Tenemos un video resumen. Muy temprano, mientras la población utilizaba medios alternativos al transporte público, los taxistas se concentraban en sus estaciones y aseguraron que no bloquearán las vías. Paralizar, no entaponar las vías, sino paralizar y dar en cuenta que el incremento del combustible. Sin embargo, a las pocas horas se tomaron calles y avenidas en toda la ciudad. Nosotros iremos radicalizando las protestas, las medidas de hecho, y ya no vamos a ser permisibles con el tema de estar solamente en las palabras. La única resolución que le pedimos a este gobierno es la derogatoria del decreto ejecutivo 883. En puntos críticos también se cerraron vías, como los ingresos a los hospitales públicos, donde los pacientes tuvieron problemas para llegar a las citas programadas. El Hospital José Carrasco, en vista a la medida que ha habido con el paro de los transportistas, hemos hablado con la parte técnica para poder reagendarles a todas las personas que no han podido alcanzar el día de hoy a sus citas, para que en el transcurso de la próxima semana sean atendidos. En el centro de la ciudad, cientos de estudiantes universitarios llegaron hasta los bajos de la gobernación, quemaron llantas y lanzaron consignas de rechazo a los ajustes económicos. Vamos a estar en paro, esta es la primera de muchas movilizaciones que vamos a hacer. Una jornada que hasta el momento no registra incidentes mayores. César Tacuri, Vintimilla, Medios Públicos. Esto a manera de resumen de lo que ha sucedido hasta este mediodía acá en la ciudad de Cuenca. Esto mientras el gobernador encargado de la provincia de Azuay, Javier Martínez, rechazó las medidas de protesta y los bloqueos de las vías y afirmó que la Policía Nacional actuará conforme a la ley. Veamos. El bloqueo de vías es rechazado por el gobernador encargado de Azuay. Vías estatales, como son por ejemplo la cuenca Girón Pasaje, está cerrada en el sector de Santa Isabel. Asegura que el gobierno nacional mantiene un canal de diálogo permanente en busca de llegar a consensos que permitan terminar cuanto antes las protestas que solo generan pérdidas económicas, afirma. Estamos abiertos al diálogo para evidenciar y evaluar ciertos temas de revisión de tarifas con los
los gremios de transporte. Rechazó además que los transportistas obstaculicen las vías de acceso a los hospitales públicos. Estamos haciendo una evaluación en los diferentes centros de salud para tener conocimiento. Recordó que la ley es clara en este tipo de delitos. Incluso la sanción es de 1 a 3 años por la suspensión de los servicios públicos. Informó que por el momento las clases en los establecimientos educativos están suspendidas y en análisis. El gobierno nacional hará una evaluación de toda la situación en el transcurso de estas horas y obviamente se informará si es que se mantiene la suspensión de clases o ya se lo habilita para el día de mañana. Y manifestó que no existen detenidos y que la Policía Nacional resguardará todas las instituciones públicas. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. Insistir en el hecho en que los pacientes tanto del Hospital José Carrasco Arteaga del IES cuanto del Hospital Vicente Corral Moscoso del Ministerio de Salud Pública podrán reagendar sus citas en caso de que no puedan llegar a estos centros de salud debido a la paralización de los transportes. La jornada de protesta continúa y nosotros les tendremos el detalle en nuestras siguientes emisiones. Buenas tardes. Muchas gracias, César, por tu reporte, y en este momento vamos a hacer un contacto directamente con la Presidencia de la República, en donde nuestro compañero Javier Ceballos nos tiene un reporte, así que te damos paso y te escuchamos. No, me dicen que esta información la vamos a ampliar más adelante, por favor, a toda la ciudadanía que esté pendiente, y ahora nos trasladamos hacia la provincia de El Oro, en donde no se registraron cierre de vías. Sin embargo, los transportistas paralizaron el servicio público. Veamos más detalles en la siguiente nota. En la provincia de El Oro no se registraron manifestaciones, ni cierre de vías, ni altercados por el paro nacional de transportistas. Sin embargo, el servicio público fue suspendido, medida que causó molestias a los usuarios. Yo vengo de Guayaquil, dejando unas encomiendas acá a la ciudad de Machala. Llegué 11 de la noche, de ahí para allá no ha habido transporte para Guayaquil. Entonces imagínense, toda la noche esperar y quién sabe, en moletería. Nadie nos da esperanza de poder retornar. Comodidad, realmente llegado de las 5:30 de la mañana y estar en esta situación y sin tener familia acá. En el terminal terrestre las unidades de transporte están estacionadas fuera de la institución, mientras que dentro los usuarios esperan por una solución. Por supuesto que sí, tiene que ceder, porque si no el pueblo tampoco no va, el pueblo no creo que ceda, porque aquí esto se va a ir hasta que el gobierno dé alguna solución. Tengo que viajar a la ciudad de Guayaquil y miren cómo estamos. Tuve que están cobrando los taxis $6-7 desde el Puerto Bolívar hasta acá al terminal, imagínense. Como especulan con el pueblo. Esto está terrible. Los directivos del gremio provincial se encuentran reunidos en Quito, por lo que no hay una voz oficial sobre la medida en la provincia. En las próximas horas se anuncian marchas de organizaciones sociales en respaldo a los transportistas. Maritza Castillo, Medios Públicos. Y en este momento el presidente de la República, Lenín Moreno, está emitiendo declaraciones para toda la ciudadanía. Escuchemos. Ya pasó. Ese tiempo se acabó. Debemos abandonar esa costumbre que linda con lo miserable de tratar de imponer criterios y peor todavía con actos vandálicos y actos de violencia, con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos. He dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Los derechos, queridas amigas y amigos, se exigen sin perjudicar a los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país: la generación del trabajo, la educación, la libre movilidad, la seguridad de las personas. Reiteramos, por supuesto, siempre nuestra apertura al diálogo. Siempre estaremos dispuestos a ceder espacios que no comprometan bajo ninguna circunstancia la ética y la moral, la transparencia con la que se ha conducido siempre este gobierno. En más de una ocasión, y tal vez para terminar, y con toda seguridad para terminar, quiero manifestarles que en más de una ocasión me han manifestado a mí personas queridas que da la impresión de que no tomo decisiones. Pues yo creo que es solamente impresión. El presidente ha demostrado, desde que convocó a la consulta popular, desde que decidió la necesidad de reinstitucionalizar el país, que era un deseo de todos los ecuatorianos, desde que decidió definitivamente que se vuelva a respetar los derechos de los ecuatorianos y que se vuelva a respetar el sagrado derecho a la información y a la libertad de expresión, desde ese momento yo he manifestado esa decisión, esa valentía para tomar decisiones. Una cosa es que uno sea prudente y otra cosa es que no tenga valentía. Tengo valentía y me sobra para tomar decisiones en beneficio de este país al que amo tanto. Muchísimas gracias.
Estas fueron las declaraciones del presidente de la República, Lenín Moreno, quien ha dispuesto el estado de excepción. Y continuamos con más información. La troncal está habilitada en 5 de las 6 provincias de la Amazonía. Juan Sarmiento nos tiene un informe sobre lo que pasó durante esta jornada. Juan, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros en estudios? Muy buenas tardes. Empezamos este recorrido informativo desde la provincia de Sucumbíos para darles a conocer que en horas de la mañana en esta provincia el sector del transporte mantuvo una reunión para analizar las medidas económicas punto por punto, medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional. Para horas de la tarde se prevé darán una resolución, darán a conocer los detalles de la resolución que se tomó durante el transcurso del día. En la provincia de Orellana, en cambio, a eso de las 10 de la mañana salieron a las principales calles de la ciudad, principalmente a la calle Napo y a la calle Uquillas, en el centro de la ciudad Francisco de Orellana, como medidas de protesta. Cerraron esta calle como medidas de protesta en contra de la decisión del gobierno nacional, principalmente de eliminar el subsidio a la gasolina extra y al diésel. Esto fue lo que manifestaron. Estamos apoyando al paro nacional, ya que esto nos repercute a todos los transportistas de servicio público y privado. En la provincia de Napo, la Unión de Cooperativas de Taxis y Transporte Pesado, luego de la primera reunión que se mantuvo en horas de la mañana, decidieron realizar una marcha a eso de las 4 de la tarde por las principales calles de la ciudad de Tena hacia la gobernación de la provincia de Napo. Allí harán la entrega de la resolución que tomarán en el transcurso del día. Se declararon en reunión permanente, pero por parte de la Federación de Organizaciones Indígenas de la provincia de Napo, FOIN, anunciaron que sí se plegarán al paro y en horas de la tarde ya saldrán de las comunidades las personas que se plegarán a esta manifestación. Mientras que en la provincia de Pastaza, luego de una marcha pacífica por parte de los transportistas, estudiantes y gremios, entre otros sectores de esta provincia, decidieron cerrar la troncal amazónica. En Morona, Santiago, el taxismo se plegó al paro en la ciudad de Macas. Los transportistas acudieron hacia la gobernación de esta provincia, donde fueron atendidos por parte del representante del Ejecutivo. Y esto fue lo que dijo. El pedido es que se derrogue estas medidas económicas y con eso nosotros seguiremos tranquilos y no tenemos discordia ni discrepancia con el pueblo. Si se ofrece, si se hace un acto de un compromiso, los compromisos tienen que asumirse. Mientras que en la provincia de Zamora Chinchipe las cosas se desarrollan con total normalidad. El transporte público, el transporte privado puede movilizarse por la troncal amazónica. Hay que destacar que la troncal amazónica está cerrada al momento en la provincia de Pastaza, es decir, en una de las 6 provincias de la Amazonía ecuatoriana. Juan Sarmiento, Medios Públicos. Muchas gracias, Juan, por tu reporte desde la Amazonía. Y a propósito de las declaraciones del primer mandatario por las manifestaciones producidas desde la mañana en este jueves en todo el país, en rechazo a las reformas económicas, el presidente Lenín Moreno anunció el estado de excepción. Conozcamos de qué se trata esta medida. Cuando un país se somete a una situación peligrosa como una catástrofe natural, una perturbación a su orden interno, una guerra civil o una invasión, el presidente de la República tiene la potestad de decretar el estado de excepción o el estado de emergencia. En el gobierno del jefe de Estado Lenín Moreno existieron 6 decretos de estado de excepción. Por ejemplo, al iniciar su mandato en 2017, cuando envió uno por el terremoto en Manabí y Esmeraldas de 2016. Otro fueron por las actividades mineras en Portobelo Zaruma, provincia de El Oro, tras los atentados bomba en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro en Esmeraldas, ante la muerte de militares, periodistas y civiles en las poblaciones de Mataje, El Pan, La Cadena y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas. También por la emergencia en el sistema de rehabilitación social a nivel nacional y por la conmoción minera interna en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura. El estado de excepción implica la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hacia el lugar donde se produce la conmoción y así restablecer el orden y la seguridad de los habitantes. Pero el decreto también puede disponer la suspensión de la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión o la libertad de información. Suelen Granda, Medios Públicos.
Ahora nos vamos hasta la provincia de Chimborazo, en donde transportistas de sus diferentes modalidades se plegaron a la suspensión del servicio de transporte público. Las actividades comerciales y administrativas se cumplieron parcialmente. Gonzalo Parra nos cuenta más. Este reporte les ampliaremos en unos minutos. En este momento tenemos información de primera hora en donde nuestro compañero Javier Ceballos se encuentra junto a la ministra María Paula Romo, quien nos va a ampliar más información. Buenas tardes, los escuchamos. Vamos. Gracias, muy buenas tardes. Las palabras de la ministra de Gobierno María Paula Romo en esos instantes desde el Palacio de Gobierno. Escuchemos. Ambas decisiones que están en la línea de la reactivación de la economía. Pero tenemos las llamadas de alcaldes y prefectos del país que reconocen el valor de esta decisión y su importancia para la economía nacional. La Asociación de Municipalidades del Ecuador se ha pronunciado esta mañana reconociendo que las decisiones buscan fortalecer y sostener la dolarización. Cientos, yo les diría que miles de ciudadanos que escriben, que se pronuncian, que opinan sobre la importancia de esta medida. Eso es parte de la evaluación, de la valoración que se ha hecho, pero asimismo también tenemos focos de violencia en distintos lugares del país, algunos asociados al anuncio de los transportistas de un paro que empezó hace pocas horas y que se ha cumplido de manera parcial y con diferencias en distintos lugares del país. Este paro ha provocado, por un lado, que ciudadanos no puedan llegar a sus trabajos, se suspendieron las clases para precautelar la seguridad de niños, niñas, adolescentes, que es nuestra prioridad. Pero, por supuesto, es el deseo del presidente y el de todos los ecuatorianos recuperar la calma cuanto antes y recuperar el orden para volver a trabajar y a producir, que eso es lo que queremos la mayoría de los ciudadanos en el Ecuador. Yo creería que todos los ciudadanos en el Ecuador, y eso es lo que estamos buscando. En ese marco, en el marco de las protestas, tenemos en esta mañana 19 personas detenidas. Interrumpir la circulación es un delito y va a ser tratado como un delito. Suspender servicios públicos es un delito y va a ser tratado como un delito. Agredir a la policía cuando pretende asegurar el tránsito en las calles y en las vías del país es un delito y va a ser tratado como un delito. En el marco, en ese contexto de decisiones difíciles pero necesarias, de decisiones claves para el futuro del país y que se mantienen en firme, en ese marco el presidente ha firmado hace unos minutos el estado de excepción y en ese estado de excepción nos encarga tareas específicas tanto al ministro Jarrín como a mí en calidad de encargados del Ministerio de Defensa y de Gobierno. Esto es lo que a mí me corresponde. Muy buenas tardes. Las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, han venido de una forma progresiva, dando protección, prevención, contención a las diferentes actividades que se considera una verdadera amenaza a la paz social. Es por esta razón que, de acuerdo a la Constitución y a las leyes vigentes, el orden jurídico y constitucional hasta el presente momento no está siendo suficiente para afrontar este tipo de amenazas a la paz, a la tranquilidad, a la protección de la sociedad, a preservar sus libertades y sus derechos, para que las actividades sociales, económicas, productivas se realicen con normalidad. Es por esta razón que, en consideración de estos aspectos, se ha determinado por parte del señor presidente constitucional de la República un estado de excepción de acuerdo a la Constitución, concretamente el artículo 164 de la Constitución, y con el número 5 del mismo artículo se establece zona de seguridad al territorio nacional. El propósito fundamental, a más de lo que se acaba de manifestar, preservar, proteger las actividades sociales, económicas y productivas, las áreas estratégicas que tiene el país, las áreas de distribución, de exportación, de importación, el aeropuerto, la distribución de combustibles, es decir, todas las actividades de las cuales depende y que son consideradas como áreas vitales para la vida, el funcionamiento y el desarrollo económico del país. El propósito fundamental es, en primer lugar,
que en base de las circunstancias que estamos viviendo, no se extiendan estas amenazas y en la forma más rápida posible se pueda reconstituir el orden, la seguridad pública, la seguridad ciudadana que está vigente de acuerdo a las leyes que rigen en el país. Por esta razón, el estado de excepción que ha sido firmado se cumplirá en el tiempo establecido y continuaremos Policía y Fuerzas Armadas de una forma directa, preservando la estabilidad y tratando de que el orden constitucional jurídico se restablezca en la forma más urgente. Muchas gracias. Empezamos con las preguntas. Les ruego a los periodistas ponerse de acuerdo. Vamos a estar a mi derecha y empezamos con Jacqueline Rodas de Coavisa. Acabamos de escuchar las declaraciones de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y también del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, quienes acaban de declarar zona de seguridad al territorio nacional para poder precautelar la seguridad de toda la ciudadanía. Y ahora sí, vamos con la información que teníamos pendiente en la provincia de Chimborazo, en donde transportistas en sus diferentes modalidades se plegaron a la suspensión del servicio de transporte público. Las actividades comerciales y administrativas se cumplieron parcialmente. Nuestro compañero Gonzalo Parra nos cuenta más en el siguiente informe. Compañeros, muy buenas tardes. Así es, hasta esta hora en la provincia de Chimborazo se mantiene la paralización del servicio de transporte público, acogiéndose a las resoluciones que a nivel nacional se adoptaron por parte de la dirigencia de este gremio. Aquí les tenemos un informe sobre lo suscitado aquí en Chimborazo. Los transportistas en Chimborazo en sus diferentes modalidades se acogieron a la resolución de la dirigencia nacional de suspender sus actividades en reclamo por el retiro de los subsidios a los combustibles. Nosotros ganamos, y si $1.20 en 20 reunirles, ahora solo para la gasolina para reunir, para pagar $17. Las principales vías, tanto al norte como al sur de la provincia, permanecieron cerradas. La terminal estaba vacía. En algunos sectores de la ciudad quemaron llantas para evitar el paso de los buses y los pocos taxistas que circularon fueron obligados a paralizar sus actividades. Así que para nosotros también es peligroso, digamos, esta situación de arriesgarnos, digamos, a viajar y comprometer, digamos, nuestra integridad física. Los dirigentes de la transportación pesada, buses urbanos e interprovinciales, busetas escolares y taxismo se congregaron en la gobernación para expresar su malestar. Chimborazo está de pie. Chimborazo ha sido pasivo hasta cierto punto, pero fue la última gota que regó el agua del vaso. En esta vez sí estamos de pie. Para nosotros primero es la gente. Por lo tanto, ratifico la invitación las veces que crean ustedes pertinentes. La gobernación está a la disposición de ustedes, señores. Bajo una tensa calma se llevaron las actividades comerciales en el centro de la ciudad, mientras que en los mercados se vio actividad, pero con muy poca gente. Gonzalo Parra, Medios Públicos. Aquí en la ciudad de Riobamba las personas han tenido que ingeniárselas para llegar a sus destinos. Algunos han tenido que utilizar sus vehículos privados, otros han llegado caminando. De todas formas, la dirigencia del transporte aquí en Chimborazo dice que mantendrán esta resolución y estas actividades de reclamo hasta las últimas consecuencias. Gonzalo Parra, Medios Públicos. Gracias, Gonzalo, por tu reporte desde Chimborazo. Y ahora conozcamos cuál es la situación en la provincia del Carchi. Nuestra compañera Lucy Jiménez nos tiene un informe. Adelante. Así es, buenas tardes. Carchi fue una de las provincias que reportó sus vías totalmente habilitadas. En la ciudad de Tulcán, la circulación de vehículos particulares y de servicio público fue normal. Ya en el interior de la provincia se vio una escasa circulación de vehículos pertenecientes al servicio intraparroquial e interprovincial. En la terminal terrestre de esta ciudad hubo muy poca afluencia de pasajeros. Les tenemos el siguiente reporte. Las vías expeditas, sin ningún bloqueo ni concentración, reporta el Carchi. El paro convocado por los dirigentes del transporte no tuvo acogida. Las actividades son normales en esta provincia. Sí, por el momento todo habilitado el Carchi, no tenemos ninguna novedad, ni tampoco
hecho la consulta con Policía Nacional y con el equipo del ECU 911 y pues no tenemos ningún indicio de cierre de vías o de manifestación por el momento. En la terminal terrestre de Tulcán hasta el mediodía salieron unas 25 frecuencias en la ruta Tulcán-Ibarra. El promedio es cada media hora o 45 minutos, lo que normalmente salían cada 10 minutos las frecuencias. Todos están dando una movilidad, pero como repito, hasta ahí va. El despacho de buses es normal, pero hay pasajeros que viajan hasta la costa ecuatoriana y deben esperar por la habilitación de las vías. No, que también paro, no hay pasaje para Manta. Esperando porque hay para el transporte y no hay pasaje tampoco. Ya, sí, andamos con un bebé. Recordarles que únicamente el servicio interprovincial está haciendo el recorrido de Tulcán hasta la ciudad de Ibarra. Por el momento no se reporta inconvenientes en la provincia del Carchi. Ustedes tienen más información. Buenas tardes. Muchas gracias, Lucy Jiménez, por tu informe desde el Carchi. Son las 13:40 y es momento de hacer una pausa comercial, pero recuerde que usted puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, como @telediario.es y también en nuestra página web www.ecuadortv.es. Y regresamos con más información nacional aquí en su Telediario. Continuamos con más información nacional. Mientras los estudiantes de universidades privadas en Quito muestran su indignación ante el cierre de vías y la falta de unidades de buses urbanos, aseguraron que el paro de transporte no permite cumplir con sus horarios de clases con normalidad. Juan Figueroa nos tiene más detalles. Buenas tardes, te escuchamos. Amigas y amigos televidentes, tengan ustedes una excelente tarde. Así es, a pesar que varias autoridades de las universidades privadas en la ciudad de Quito dispusieron la asistencia normal a clases, en muchas de estas instituciones esta disposición se cumplió de manera parcial. Estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, por ejemplo, indicaron que en muchas de estas instituciones sus compañeros no lograron llegar a tiempo para cumplir con sus horarios normales de clases debido al paro de transportistas que se cumple desde las 0 horas de este día jueves. Escuchemos lo que manifestaron. No podían llegar porque la mayoría coge bus y creo que solo está funcionando esto del metro y el de Ecovía. Entonces la mayoría creo que vive más allá o más cerca. Por ejemplo, yo tengo un amigo en Cayambe que no puedo venir porque nada de buses. Nada. Nosotros como locos venimos a clases acá a la universidad y no es justo de que ahorita no podamos salir de la universidad porque las calles no hay para dónde salir, ni para el sur, ni para el norte, ni para el valle, ni para Maguaña, ni para ningún lado que toda la gente vive. Todos los estudiantes están aquí regados sin tener clases. Por su parte, un estudiante de la Universidad Católica del Ecuador manifestó que el cierre de vías en la ciudad de Quito afecta al desarrollo normal de asistencia y también al desarrollo normal de las actividades académicas en estas instituciones educativas. Escuchemos la razón. Porque la mayoría de nosotros en mi facultad tenemos prácticas en otros lados, en hospitales, en centros de salud. Entonces, como no hay ningún tipo de movilización de buses ni de las penas del Ecovía, que el Ecovía igual está full. Entonces yo vivo en el valle, por suerte un amigo me trajo en el carro, pero era increíble ver personas caminando toda la autopista, subiendo hasta el desvío. Finalmente, durante un recorrido realizado por el centro y sur de Quito, pudimos constatar que varias instituciones públicas se encuentran laborando con absoluta normalidad. Sin embargo, queremos informarles que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en horas de la mañana informó que se tuvo que reagendar las citas médicas debido a que muchos de los pacientes y también de los afiliados no pueden llegar hasta los diferentes dispensarios médicos para poder hacerse atender. Esta es la información que les podemos trasladar hasta el momento. Regresamos a estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Juan Carlos, por la información. Y en este mismo tema, en el centro norte y en el sur de Quito se registraron cierres de vías que provocaron la inconformidad de la ciudadanía por el impedimento que tuvieron para llegar a sus trabajos y a sus centros de estudios. Algunas personas optaron por utilizar sus bicicletas, la ecovía y también el trole, que son los únicos sistemas de transporte público que se mantienen parcialmente habilitados en la capital.
La entrada a Carapungo en el norte fue cerrada desde la madrugada de este jueves. Manifestantes incendiaron llantas para impedir el paso. El bloqueo en la Panamericana Norte causó tráfico. Se registraron agresiones a miembros de la policía que buscaban resguardar la seguridad. Esto en contraste con el centro de Quito. Por ejemplo, en el sector La Marín, los taxistas paralizaron sus actividades, pero el ambiente fue pacífico. La protesta era de los ciudadanos, que ante la falta de buses urbanos tuvieron que caminar, utilizar bicicletas para llegar a la estación de La Marín, donde sí estuvo en funcionamiento el sistema de transporte Ecovía. Que no tenemos transporte, me ha tocado caminar un montón, tengo que llegar a las 8 y me voy al norte. A unos pasos en el playón La Marín se encontraba la gente impaciente a la espera de buses que se dirijan a los valles. Estoy atrasado, de hecho, aquí más de 10 minutos esperando. Aunque se anunció que estaban suspendidos de manera sorpresiva, un bus con dirección a Sangolquí llegó y aunque apretados y con las justas, los usuarios se subieron. Una decisión personal, hice darme una vueltita. Lo que pasa es que yo vivo cerca de la parada y estaba bastante gente. En la tribuna del sur también se desplegaron los transportistas escolares, que se unieron al gremio de taxistas que también cerró calles en los alrededores del redondel de la Michelena. Más al sur, en Chillogallo, ocurrió lo mismo, pero la inconformidad de la ciudadanía llevó a que la protesta se fuera aplacando de a poco. Afecta a mí totalmente porque el ambiente, la comida que aquí venden, los negocios se acaban totalmente y encima son agresivos. Cerca de la zona está la Universidad Salesiana del Sur, donde estaba previsto que existan clases con normalidad, pero debido al paro, eso no ocurrió. O sea, nos perjudica primeramente como con clases, hay gente que le tocó tomar Uber, que les costó 3 veces más, $6, viviendo cerca de acá. Ya no pude ir a mis labores, obviamente suspendieron por esta situación del paro. Entonces obviamente no solo nos perjudica a nosotros, pero también perjudica como ven a la naturaleza porque la contaminación está terrible. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Y ante el paro de transportistas, la administración del mercado mayorista de Quito en el sur de la capital, en coordinación con la Policía Nacional, resolvió prohibir el ingreso de vehículos y de la ciudadanía para poder evitar saqueos y desmanes en los locales de abastecimientos de productos. Santiago Tello se encuentra en el lugar para brindarnos detalles de la información. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Nos encontramos en el mercado mayorista al sur de Quito, donde al momento se ha prohibido el ingreso de vehículos y también de personas. Podemos ver que hay presencia de la Policía Nacional para evitar desmanes en este lugar, donde vemos también por acá que se ha producido la quema de llantas. En este momento nos encontramos aquí con el comisario de policía de este sector, quien nos explica precisamente algunas medidas para evitar que hayan desmanes en este lugar de Quito. Buenas tardes, ¿cómo está? Cuéntenos un poco las medidas de seguridad que se están adoptando acá. Buenas tardes, bueno, la disposición de la señora ministra ha sido clara. No vamos a permitir bajo ningún concepto que se genere la alteración del orden público. En este lugar estamos con la Policía Nacional, con la presencia de la Policía Nacional, todos los grupos de reacción. Estamos desde las primeras horas de la mañana precautelando la seguridad ciudadana. En este momento en el mercado mayorista hemos tomado una decisión de cerrar momentáneamente las puertas por seguridad de los comerciantes internos en el mercado, para evitar de esta manera que se genere algún desmán en los interiores del mercado. El mercado mayorista, debemos decirlo con claridad, está abastecido de productos. La ministra igualmente ha sido clara, no pueden elevarse los costos bajo ningún concepto, porque todas las medidas están debidamente adecuadas para que no se suban los precios. Sí, precisamente, cuéntenos esto, ¿cómo se está evitando de que haya especulación en los productos de primera necesidad? Estamos desplegados en distintos puntos desde la Comisaría e Intendencia de Policía, verificando los productos de primera necesidad, que no sean elevados los costos, especialmente el gas, igual en las estaciones de servicio, verificando que los costos estén de acuerdo a los precios que han sido establecidos. Perfecto, agradecemos la presencia de las autoridades de la Policía Nacional que, bueno, ustedes lo acaban de escuchar, están acá en el mercado mayorista al sur de Quito para precautelar la seguridad ciudadana y también evitar que existan desmanes, especialmente saqueos en el centro comercial donde se venden productos de primera necesidad. Nosotros les mantendremos al tanto de esta información que se genera al sur de la capital. Continuamos con ustedes en estudios, compañeros.
Muchas gracias, Santiago Tello, por tu reporte. Les reafirmamos que cerraron las puertas del mercado mayorista para seguridad de los comerciantes y también de todos los clientes. Es momento de hacer una segunda pausa comercial, pero ya regresamos con más noticias nacionales aquí en su telediario. No se despegue de nuestra sintonía. Continuamos con más noticias. En este momento vamos a realizar un enlace con nuestro compañero Javier Ceballos, que se encuentra desde la Presidencia de la República y nos ampliará más información sobre las declaraciones que emitieron hace pocos minutos las autoridades de Estado. Te escuchamos, Javier. 1:54 p.m. Seguimos en vivo desde el Palacio de Gobierno. Importante información se ha generado en los últimos minutos acá en la sede del Ejecutivo. Hace pocos instantes la ministra de Gobierno María Paula Romo y el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín informaron y dieron detalles respecto al estado de excepción que ahora mismo ya rige en todo el territorio nacional. Según palabras del ministro de Defensa, el estado de excepción implica declarar al Estado ecuatoriano como territorio de seguridad nacional. En el marco de este gabinete ampliado, el presidente de la República, Lenín Moreno, dio detalles de esta decisión gubernamental. Escuchemos entonces las palabras del jefe de Estado, Lenín Moreno Garcés. Con el fin de recautelar el orden y la tranquilidad, pero sobre todo la seguridad ciudadana, y controlar, vuelvo a recalcar, a quienes pretenden imponer el caos como el mecanismo de conseguir algo, ese tiempo ya pasó, ese tiempo se acabó. Debemos abandonar esa costumbre que linda con lo miserable de tratar de imponer criterios y peor todavía con actos vandálicos y actos de violencia. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Los derechos, queridas amigas y amigos, se exigen sin perjudicar a los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país: la generación del trabajo, la educación, la libre movilidad, la seguridad de las personas. El presidente ha demostrado, desde que convocó a la consulta popular, desde que decidió la necesidad de reinstitucionalizar el país, que era un deseo de todos los ecuatorianos, desde que decidió definitivamente que se vuelva a respetar los derechos de los ecuatorianos y que se vuelva a respetar el sagrado derecho a la información y a la libertad de expresión, desde ese momento yo he manifestado esa decisión, esa valentía para tomar decisiones. Una cosa es que uno sea prudente y otra cosa es que no tenga valentía. Tengo valentía y me sobra para tomar decisiones en beneficio de este país al que amo tanto. Datos importantes que compartirles con ustedes, amigos televidentes, a esta hora. El primero, que según la ministra de Gobierno María Paula Romo, hasta el momento las jornadas de protesta han traído como consecuencia la detención de 19 personas. El otro, que en el transcurso de las próximas horas las autoridades confirmarán si las actividades académicas en todo el territorio nacional continúan suspendidas o se restablecen ya para el día de mañana. Ese anuncio se hará en las próximas horas. Y para finalizar este enlace desde la Presidencia de la República, informar nada más que el estado de excepción se ampara en el artículo 164 de la Constitución de la República. Vuelvo contigo, Carla, en estudios. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Javier, por el desarrollo de esta información. Estaremos pendientes de las noticias que se generan en el transcurso de la tarde y, por supuesto, les informaremos de nuestras próximas emisiones. Ahora nos vamos hasta Guayaquil, en donde los ciudadanos cuestionan el paro de transportistas. Sus acciones impidieron la normal movilización de sus destinos de trabajo. La alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri, se pronunció sobre las medidas de control. Nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga nos tiene un informe. Muy buenas tardes, estoy en la avenida Malecón en el centro de Guayaquil. Contarles con respecto a las paralizaciones que el Gusanito, conocido juego que es para grandes y chicos, hoy se convirtió en el medio de transporte que los durandeños y guayaquileños usaron para trasladarse entre ambos cantones. También indicarles que la movilidad sostenible se hizo presente, desde bicicletas hasta la cooperativa Saucinque, que posee 20 buses eléctricos, laboró y fue una de las alternativas para movilizarse dentro de la urbe porteña. Sí me salvó, porque si no, ni modo, no podía transportarme. Otra alternativa de los ciudadanos fue la metrovía, que laboró con normalidad en la ciudad. Indicarles que la alcaldía de Guayaquil armó un operativo para brindar seguridad a este medio de transporte y de igual manera a sus usuarios.
seguridad. Al mismo tiempo hay reacciones donde está participando abiertamente un conjunto de agentes involucrados en el tema, desde la Policía Nacional y la Gobernación, junto con todo el apoyo que nosotros podamos darle, inclusive con maquinarias. Respecto de las paralizaciones y bloqueo de vías, la Fiscalía informó mediante un comunicado que ya existen detenidos en la provincia de Guayas y en Los Ríos. Aunque el paro se da en rechazo a la liberación del precio del combustible, los ciudadanos que no poseen vehículo consideran acertada la decisión de no tener que financiar de su bolsillo a quienes sí lo tienen. No estamos de acuerdo en eso. Pero, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos carro y tenemos que estar pagando. Pero. Es lo que podemos informar hasta el momento. Ustedes con más información en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tu reporte y es momento de despedirnos de su telediario, pero recuerde que si la situación lo amerita, nosotros estaremos enlazándonos para darles más información y recuerde que a las 19 horas tenemos nuestro microinformativo y a las 20 horas Telediario Estelar con más noticias. Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes.